Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Gobernanza Ciudadana Digital. Así es, así es. Ujú. Bueno, es un gusto saludarles y darle la bienvenida nuevamente a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy tenemos un programa especial, la primera vez que hacemos una entrevista o un diálogo de cuatro bandas. Hoy tenemos tres expertos conocedores tanto de la materia jurídica, también de la materia política y bueno, también de otras áreas del saber como es la ingeniería, ya que nos acompaña hoy. Empecemos por la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Ella es abogada, jurista, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. También nos acompaña el doctor Pablo Aure, abogado, analista político, secretario de la Universidad de Carabobo, y el ingeniero Gilberto Urdaneta Beso, fue exgobernador de Maracaibo. Un gusto, un gustazo tenerlos a los tres aquí. Y bueno, espero podamos compartir y dialogar sobre estas temáticas que de una u otra forma todos estamos afectados o vinculados de una u otra forma con el suceso o lo que está pasando en Venezuela. Bienvenidos, un gusto. Mucho gusto, Gracias, sí. gracias por la invitación. Sí. A ver, la palabra transición lleva años circulando en Venezuela como si fuera algo fácil de que ocurriera de la noche a la mañana. Mientras tanto, hay un país acumulando figuras de transición sin mandato sin un mandato real. Se han disputado la legitimidad de una u otra forma, sin una resolución, propuestas que se han evaporado. Unos dicen unas cosas, otros dicen otras. Ya no se sabe si estar esperando o buscar sobrevivir bajo las condiciones que se tienen. Pero seamos honestos, en este momento que se necesita verdaderamente una claridad. Venezuela está en una transición democrática genuina con rutas, calendarios, actores comprometidos, o estamos frente a un vacío de poder prolongado donde nadie, ni el régimen, ni la oposición, tienen la fuerza, la credibilidad, ni la estrategia para conducir el país hacia la República. Doctora, empezamos con usted. Pues sí, hola. Mira, estamos ante el vacío de poder, indudablemente. Esta no es una verdadera transición, porque en primer término, la persona que está desempeñándose como supuesta actora de esa transición es más de lo mismo. Ella forma parte del gobierno del cual nosotros queremos salir, ¿verdad? Y del que se habría terminado presuntamente cuando extrajeron a Maduro y a Cilia Flores de aquí. Y sin embargo, por esas extrañas circunstancias del destino, Trump escogió a esta persona para que se quedara allí en la transición, porque ella, siendo la vicepresidente, participó de todas las políticas y todas las ejecutorias del régimen de Maduro. Entonces, ella, a veces yo me pregunto si está haciendo una transición o una entronización, porque parece más bien que estuvieran empeñados en ganar tiempo y en tomar acciones que los llevaran a ellos a la permanencia en el poder. Y tan claro es eso que hasta, bueno, está visto que está considerando postularse como candidata a la presidencia de la República. Y eso sorprende porque es como que si aquí no hubiera pasado nada, ¿verdad? Mm. Como que si ella no tuviera nada que ver con lo que nosotros hemos soportado y sufrido durante décadas. Ella estaba allí cuando se ejecutaron todas las políticas económicas que se ejecutaron, cuando se privó de la libertad a todas las personas que estaban privadas de la libertad. Ella estaba allí mientras se liberaron a los presos políticos que decide el Ejecutivo y siguen presos políticos todavía. Ya no serán 400, pero tal vez serán 350, de acuerdo a lo último que supimos. Y bueno, yo creo que la transición lo que se ha vuelto para nosotros es como esperar el transcurso del tiempo, estar contando los días para decir, bueno, hasta aquí llegamos, se acabó, y por eso es que la gente está considerando que el 3 de julio va todo el mundo para la calle porque se acabó ese lapso
y como lo ha convocado el mismo Patines, para que de una vez se diga o se convoquen las elecciones. Eso es lo que yo creo. Sí. Doctor Aure, ¿cuánto tiempo se puede sostener en el limbo antes de que se convierta en un colapso irreversible esta situación de esa transición que todavía no tenemos claro cuándo puede realmente ejecutarse? No, no, eso es imposible predecirlo. Habría que tener una bola de cristal para uno saber. Uno no sabe por dónde va a reventar esto. Por supuesto, estamos peor. Hoy vi unas declaraciones de Donald Trump, el presidente estadounidense, donde decía que el venezolano está feliz con lo que estamos viviendo. Eso, por supuesto, eso forma parte de su manera de expresarse. Eh, no sé si es ironía o es cinismo, pero lo cierto es que aquí no podemos decir lo mismo que él. Me imagino que Delcy debe estar felicísima. El chavismo, madurismo, del sismo debe estar contento, por supuesto, sin Maduro. Pero nosotros no podemos decir que estamos contentos, estamos molestos, muy molestos, porque se llevaron, a decirlo en criollo, ¿no? Que se llevaron al payaso, pero dejaron el circo. Este, estamos, estamos muy, muy mal. Tan es así que la justicia sigue en las mismas manos de ellos, los mismos titulares de los jueces, en la judicatura, en la magistratura, en la fiscalía, el Ministerio Público, son exactamente igual. Los han rotado, los ponen de aquí, los ponen para allá, pero son exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí no podemos decir cuánto falta. Lo cierto es que no está bien el pueblo, no está bien la gente, para decirlo en un argot más cercano, no está bien la gente. Y para retomar la pregunta que le hizo a nuestra magistrada emérita, esas personas que vale la pena conversarla y verla, conversar con ella y verla, porque yo la veo a ella y veo tranquilidad, veo esperanza y veo que Venezuela tiene aquilatados reserva moral, ¿ok? De verdad, y se lo digo en privado y se lo digo en público, mi doctor. Eh, no estamos viviendo una transición. No, o sea, estamos viviendo bien, un vacío de poder con un impuesto de hecho. Porque Delcy Rodríguez no era quien para asumir el poder. Estados Unidos tampoco era quien para llevarse a Nicolás Maduro. Nosotros no pudimos sacarlo, la Fuerza Armada no la pudo sacar, pero si pensamos que en realidad Estados Unidos lo que quería era colaborar con Venezuela, nosotros nos alegramos, yo me alegré el 3 de enero, vamos a estar claros, no sé, pero pensé que se abría el camino para encontrar pronto la transición. Y la transición, como estamos viviendo este gobierno de facto, y voy a decir un tremendismo, yo no creo que están dadas las condiciones en este momento y por mucho tiempo para una transición democrática. Cuando digo democrática, electoral. No, no la veo, no la veo que la gente está promoviendo elecciones, está bien. ¿Dónde está la Fuerza Armada para garantizar el resultado? Los Estados Unidos, pero los Estados Unidos se van a quedar. ¿Dónde está la Fuerza Armada después que logre la victoria María Corina o quien sea de la oposición, quien tenga el liderazgo supremo para garantizar la estabilidad de ese gobierno cuando vea que el dólar cada vez se dispara y los salarios no lo pueden aumentar porque en reiteradas oportunidades ha dicho que no hay plata cuando sí vemos cómo se roban los reales? Entonces, aquí, de la misma manera que Estados Unidos se llevó a Nicolás Maduro, a Cilia Flores y mantiene amenazada a esta gente, de esa misma manera debe imponer, porque estamos bajo la tutela de Estados Unidos, aunque nos cueste, y sobre todo a los maracuchos, de reconocer que estamos, bueno, tutelados por ellos. Bueno, si quieren ayudar, vamos a nombrar que, bueno, aquí están dos por lo menos personas que puedan ocupar la Junta de Transición, pero con valores. Cuando te digo, la mujer del César no basta con que sea honesta, sino parecerlo. Aquí ni parecen ni lo son. ¿Qué te puedo Mm, decir? sí. Ingeniero Urdaneta, bajo esta condición de transición, usted ya fue
parte de esa política en Venezuela. Fue gobernador del el estado Zulia. Y em, ¿cómo ve usted ese proceso de transición? ¿Cree que podremos llegar a una estabilidad constitucional de tal manera que se pueda lograr esa transición que esperamos? Yo creo que sí. Ahora, ¿qué tipo de transición? No puedo asegurarlo, porque aquí hay responsabilidad del régimen, Chávez, madurista, rodriguista, pero hay mucha responsabilidad de la llamada oposición. Esas 12 personas que se sentaron en la última, iba a decir última cena de Panamá, no representan ni siquiera las siglas de los partidos, a pesar de que los partidos se han reducido a cero. Entonces, ¿a quién representa la oposición? Yo considero que hay dificultades porque no hay democracia. De esto la magistrada sabrá interpretar mejor. Aquí en Venezuela no hay separación de poderes y al no haber separación de poderes no puede ejercitarse la democracia. Ahora, la transición la manipula el régimen Chávez, madurista, rodriguista, pero también la está manipulando la oposición. ¿A quién eso? Todos esos partidos no han hecho en los últimos 25 años una asamblea para escoger sus autoridades, es decir, que no han tenido participación de su militancia. Yo lo digo por el propio partido al cual yo milito, pero he podido sobrevivir porque mi política es de acento social a la persona, el necesitado, el enfermo, el que necesita transporte y el que se muere, ayudarlo a llevar al cementerio, que ahorita no es nada fácil. Bueno, mi opinión es que debemos estar muy pendientes. Yo diría también que me preocupa, creo interpretar estas dos buenas intervenciones de apertura de los amigos y respetados venezolanos que ocupan este cuarteto a cuatro, porque es un cuarteto pero a cuatro, que creo que Martin Luther King dijo una vez, Martin Luther King, que en Venezuela, esto lo digo yo, a mí no me parece que están formando estos que regresan al país y que tienen a Mr. Trump diciendo que si bailan en el aeropuerto, si llegan en medio de un recibimiento y salen a gritar por las calles, luego la gente está bailando y está feliz en Venezuela. Yo diría que me preocupa, vamos a ver si... No me preocupa tanto esta laraca de los que están volviendo a Venezuela, que tienen sus nombres y apellidos, el ruido que hacen, sino que me preocupa mucho más el silencio de los que creen representarnos a nosotros, los no comprometidos con el gobierno, o sea que somos una verdadera oposición. Mm, sí. Así es. Venezuela, bueno, logro interpretar de que esa transición, hay que empezar a clarificarlo un poco más. Por lo que se ve, está bastante turbia todavía antes de llegar a ver una transición clara. Pero Venezuela no colapsó por una ideología ni por un hombre. Es lo que siempre hemos tratado de diferenciar. ¿Por qué colapsa un país como Venezuela? Parte de el descubrir ese colapso se da por entender de que la corrupción dejó de ser un vicio individual para convertirse en la arquitectura del mismo poder. Una corrupción judicial, administrativa, empresarial, partidista y moral. Y lo más perturbador de todo esto es que esa arquitectura no es exclusiva del chavismo, atraviesa décadas, gobiernos y colaboradores políticos. La pregunta
que en sí incomoda sobre esto. ¿Pueden reconstruir Venezuela quienes formaron parte directa o indirectamente de ese sistema? Doctor Pablo, le pregunto a usted. Desde luego que yo tengo la opinión como el doctor Gilberto. Este, quizás todavía la gente en Venezuela que ha sufrido tanto, que quizás está este, no desmotivada, está como después de tanto tiempo sin poder salir y protestar, sigue, voy a tratar de escoger con pinzas las palabras, siempre espera aferrarse a una ilusión, busca siempre un Mesías, un Salvador, y eso lo venden los que se sentaron a la mesa, lo venden, aunque la gente esa que busca el Mesías por dentro dice, no puede ser, los mismos. Claro, no está, eso no le hizo nada bien esa foto a nuestra amiga María Corina, nada, no le hizo nada bien, pero son los que hay y los que se ven. Mientras no emerja otra oposición o la oposición, no me gusta decir la oposición esta y la otra no, mientras no surjan nuevos personajes capaces de cautivar emociones y esperanzas, seguirán ellos allí. Por eso el trabajo que tú estás haciendo, Roberto, la doctora Blanca Rosa y Gilberto, hay que promoverlo. Y así como este tipo de programas, de estas conversaciones, a mí me consta que se están dando en muchos estados y en un mismo estado en varias partes, diciendo quizás con otras palabras lo que hoy estamos conversando en la tarde de hoy acá, con este magnífico panel de ustedes tres. Eh, entonces, lo que tenemos es que promover que sí existen talentos en Venezuela, que sí existen nuevas visiones, que sí, o sea, que no queremos el pasado, que no queremos el presente, pero tampoco las mañas del pasado, que tenemos que recuperar los valores, los principios, pero los principios y los valores se recuperan con el ejemplo. Tú no puedes hablar de valor, de honestidad, si tienes un pasado un poco un tipo de dudosa reputación. Aunque todos somos seres humanos y todos somos pecadores, caramba, hay pecados que son veniales y otros pecados que son capitales. Que bienvenido para acá, pero tiene que pasar un tiempito en el purgatorio. No puede ser que lleguen a un aeropuerto después que se fugaron, porque están entusiasmados ahí con algo que no estaba bien, y resulta que ahora es listo otra vez para el cielo. No, ya va. Vamos primero, purgue su pena y vamos a construir. Yo soy católico, yo creo en el arrepentimiento, pero también creo en el propósito de Sí, enmienda. la Oh, mientras responsabilidad, no sí. existan esas cosas, bueno, tiene que estar aislado. Y es más, un pecador de esa magnitud, si en realidad tiene propósito de enmienda, tiene que estar un poquito como enfriándose. Tiene que estar apartado para que no le haga ruido al deseo del venezolano de salir de esto. Porque mientras más aparezcan ellos, menos probabilidades tenemos de salir. Pero nosotros, ¿cómo lo podemos combatir? No hablando mal de ellos, tenemos demasiadas cosas buenas para hablar de la gente con talento en Venezuela. La gente que los identifique, punto. Pero hablemos de lo que queremos, no de lo que no queremos. Sí. Ingeniero, usted fue gobernador de un estado y siempre le he escuchado em, mencionar el hacer las cosas bien, el ocupar una posición política y también ser honesto. ¿Cómo puede mencionarle usted con su ejemplo, darle a los jóvenes o a los políticos, decirle en Venezuela sí ha existido gente con valores, con moral, sin el uso de la corrupción? Explíquele a la gente que Venezuela sí ha existido eso, que teníamos en Venezuela ese modelo de política. Yo Ya, decía que los valores son fundamentales,
Pero Ujú. a pesar de eso, la sociedad venezolana se corrompió. Se corrompió el obrero, se corrompió el profesional, ni, no digamos nada del político, se corrompió el deportista, como casos recientes que hemos visto. Y desde luego los gobernantes. Verdaderamente es difícil aceptar la presencia de una serie de personas que, ¿quién los escogió para representarnos a nosotros? ¿Quién? Mr. Trump, María Corina Machado, Daisy Rodríguez, porque creo que el doctor Pablo Aure mencionó que debemos acabar con los mesianismos. Yo recuerdo que cuando Chávez ganó las elecciones en 1998, uno no podía decir nada, ni una crítica sana contra Chávez. Era un mesías. Ya saben en qué aquí no se habla mal terminó de en un Chávez. diablo, terminó en un diablo. Y ahora se ha creado un nuevo Mesías. Yo soy particularmente, me han sacado de 3 o 5 páginas por hacer observaciones, porque hay personas que hoy en día no se pueden tocar. Y entonces tenemos que hablar con nombre y apellido. Esa mesa representa, si se produce la transición, lo que va a suceder en Venezuela. Y cuidado si después la resaca lleva a todo y por mucho tiempo no podremos ver el retorno a la democracia. Si no acertamos ahora, yo creo que va a ser muy difícil volver ni siquiera a una transición. Por, propongamos desde afuera una junta de transición de 5 o 7 personas. Cuando el dictador Pérez Jiménez huyó, se sintió amenazado el 23 de enero de 1958 en la madrugada y cogió su avión de la Vaca Sagrada para irse a Santo Domingo. Estaba todavía volando sobre las aguas del Mar Caribe y ya había una junta de gobierno en Venezuela. Pudiera lograrse con un buen apoyo moral y ético y señalar una junta ya de transición, Sí, porque sí, hasta ahora lo que hemos tenido es la amistad de María Corina Machado, porque ni siquiera del Mundo González es el presidente electo, que por cierto, yo creo que uno de los dos eh, compañeros, con el respeto que nos merecen, señaló que el Mundo González tuvo la oportunidad de juramentarse en estos últimos 3 años y tuvo la oportunidad de presentarse el 10 de enero del año pasado a reclamar su triunfo y no corrió los riesgos. Pero en política, así como se disfruta de las victorias y de las cosas agradables, hay que correr riesgos. De modo que yo creo que se puede buscar, y yo creo que la gobernanza ha manejado eso, una especie de transición con una junta de transición de notables, 5 o 7 personas, y a ver cuál es la reacción de Mr. Trump y de la señora Rodríguez. sí, Digo yo, ¿no? sí. Ya, ya voy a tratar de ponerle una cosita a eso, ingeniero. Eh, Quizás no es la misma situación Pérez Jiménez y ahorita, ¿no? En ese momento estaba un Wolfgang Larrazábal, aunque se nombraron otros miembros de la Junta Patriótica y protestaron y pusieron y los cambiaron a otros, dejaron a Sí, Wolfgang. así fue, así Sí, fue. así es correcto. Hoy no tenemos nadie del gobierno que se pueda encargar. En todo caso, lo dejó Trump indebidamente. Aquí lo que se vaya a hacer, lamentablemente, no es retar a Trump, porque los tipos son más fuertes y las guerras las ganan los fuertes. Eh, Al contrario, hay que convencerlo a negociar con él de que sí existen personas con talento, honorables, con los cuales se puede llevar una relación extraordinaria Estados Unidos y Venezuela. Pero hay que saber cómo se gana eso, cómo se gana esa empatía con el gobierno estadounidense, porque por lo pronto cualquier cosa que digamos, ingeniero,
doctor, es, es disparar al vacío, es a la nada. Aquí hay que ser algo concreto y claro, estos tratan de ocupar la simpatía, algunos dicen el elenco del fracaso, es que nuestro amigo Víctor Maldonado, que tiene unos buenos análisis, Mm. ellos quieren volver a ser como la esperanza del pasado que ya pasó y no pudieron hacer absolutamente nada. Yo comparto con usted la cuestión de que aquí ya basta de fanatismo, que el fanatismo nos ha traído a Chávez y nos ha traído muy malas experiencias acá en Venezuela. Pero como le vuelvo a repetir, la gente todavía está como esperanzada en algo y se agarran de lo primero que ellos puedan ver que pueden representar una esperanza. Y por eso endiosan a María Corina. Yo también, yo he tenido problemas serios con ella, inclusive aquí mismo en este escritorio, tuve mi última discusión con ella antes de la primaria. Pero punto, ya pasó. En política se pasa página, pero no se olvida. Es decir, es como los indios, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. Yo no olvido las cosas, pero tengo, soy, Sí, vuelvo y repito, soy cristiano. lo- Soy cristiano. hay una Entonces especie de yo creo que nos mesianismo, ¿no? podemos equivocar todos y punto, y ya está. Vamos a ver, Claro, claro. Pero hay que pero hacer algo, no es fácil, pero sí, hay que hacer sí, Sí, algo. sí. sí. Sí, cómo Doctora, no. sí, doctora, hay algo, lo conversamos hace poco, pero me gustaría nuevamente traerlo a este plato de conversación. Em, ¿Se puede comparar un preso político con un corrupto? Y porque se está buscando la forma de introducir una ley también de amnistía que borre, haga borrón y cuenta nueva y pueda meterse dentro de esa amnistía general a todos por igual. ¿Es posible, bueno, comparar unos con los otros? No, de ninguna manera, porque disentir no es un delito, ¿verdad? La corrupción claramente lo es. Mm. Entonces empecemos por ahí. ¿Cómo le vas a dar amnistía a quien no ha cometido delito? Esa fue la primera pretensión increíble e insólita de esta gente y que fue justamente para no darle la libertad a quien tenía que dársela, que fue esa ley de amnistía que no me cansé de repetir que era un fraude desde el principio y más que eso, una farsa. Y una ley de amnistía con amenaza y con discriminación, que es la Mm. negación de la amnistía, por una parte. Segundo, como lo he dicho tantas veces, no la podían dar los perdedores, como son ellos. Y tercero, no se puede dar amnistía a quien no ha delinquido. Entonces eso es un absurdo total. Ahora, ¿por qué le vamos a dar amnistía a quienes incurrieron en corrupción, a quienes hicieron todo lo que les han hecho a Venezuela y a los venezolanos? Pero ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Y por qué no hacemos justicia en lugar de ley de amnistía? Yo de verdad no creo en eso. No estoy de acuerdo. Sí. Sí. Bueno, es lamentable. Sí, perdón, le escucho. No, lo que quería decir, lo que pasa es que aquí la gente todavía no maneja muy bien lo que es un preso político y lo que es un preso común. Eh, los presos políticos son, para hacer un paréntesis en eso, son aquellos que el gobierno, el Estado o el régimen eh, pone tras la reja porque se le imputa un delito que puede ser un delito común, pero el motivo fue político. Es decir, bueno, destruyó un bien, esto, lo otro, para irrumpir en contra del orden republicano, lo que ustedes quieran pensar. Pero el corrupto no es un delito político. El corrupto es un bandido, es un bandido. Pero voy más allá. A estos presos políticos que dicen privados de libertad, que son expresos, le dicen que, bueno, que vayan a amnistiarse con la misma gente que le imputó algo que no cometieron. Es Mm. decir, la misma gente que inventó el delito, que no fue ni por motivos políticos ni nada, sino que no era delito, eh, ante ahí hay que pedirle, o sea, que lo amnistien, que le decreten la amnistía. Y además a la carta. Estos son los delitos que podemos amnistiar y estos no. Y a la carta ya tienen señalado a quienes no le van a dar, así no hayan cometido delito,
ese beneficio, entre comillas, pero yo compartí desde el primer día que la primera que habló sobre la amnistía y la farsa fue la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Y lo dijo como es, como lo repitió ahorita, y no ha cambiado su discurso, y así es. Mm. Sí, Bueno, señor, bueno, yo sí, comparto sí, ese criterio. mm. Comparto Sí, ese lo que criterio, parece, pero yo creo que ya perdón. llegó la hora de correr riesgo un poco más de lo que hemos corrido todos y señalar con nombre y apellido quién califica y quién no califica. Sí, señor, Mm, porque hay presos políticos, pero hay políticos presos, casi políticos por razones de delitos comunes. mm, sí. Yo tengo una lista del Zulia, ¿no? Bueno, Que se tenemos, sientan tenemos. en la mesa de la última cena de Panamá. Así es, así es. Ingeniero, continúo con usted. El autoritarismo tiene nombre y apellido. Ya sabemos quién es, pero la democracia no la destruyó solo un dictador, la destruyó también quienes teniendo el deber de defenderla eligieron el silencio, las negociaciones cómodas, las ambiciones personales y buscar cualquier tipo de prebenda simplemente con el objetivo de mantener los fondos siempre llenos o las cuentas siempre llenas. Venezuela tiene ambas historias y ninguna se ha contado completamente y justo de lo que estamos hablando. Con total honestidad histórica, ¿qué ha sido más letal en este caso para la democracia venezolana? ¿La brutalidad del autoritarismo o la incapacidad moral y política de esa élite política o esa casta que inclusive lo hablaba en estos días con el doctor Aure, esa casta, yo siempre le digo la casta parasitaria, para construir una alternativa seria? Que la élite es... Yo creo que el autoritarismo, la dictadura, el, el dictador ha sido muy letal, pero también yo participo de eso, es que se corrompió la sociedad. Aquí yo diría que se debe elaborar una lista y hoy en día hasta desde Berlín la puedes elaborar fácilmente, Roberto, con los métodos modernos que te dicen quién ha sido honesto en la vida y quién no. Porque hay algunos que creen que son honestos y que ellos creen que ni papá Dios ve cuando hacen la roncha de deshonestidad. Sí, vuelvo con la última cena de Panamá. Allá había de los 12. Cuente, doctora Blanca Rosa Mármol y doctor Pablo Aure. A la derecha del centro había 6 personas y a la izquierda del centro había 6 personas. Cuando Jesucristo hizo la última cena con sus 12 apóstoles, eran 12 y había un Judas. Yo no me atrevo a señalar si había hoy en día, y con eso no sé si grafico mi posición, una persona honesta en esa mesa. Inclusive tuvo papel fundamental el que destrozó o comenzó con el destrozo de nuestra moneda, el bolívar. Sí. Rodrigo Doctora, Cabello. sí, así es. Doctora, le hago la misma pregunta. ¿Cuál cree usted que ha sido de los dos sectores el que más daño le ha ocasionado a Venezuela, a la democracia venezolana? Fíjate, la pregunta es muy difícil porque lo que hace el primer grupo que tú ponías es lo que ejecutan la barbarie, vamos a decirlo así, contra los disidentes, han hecho unos daños tremendos, han sido, ex- eh, no se puede decir excesivamente crueles porque no hay una crueldad que no sea excesiva, pero ha sido de una crueldad abismal. Pero yo entiendo la pregunta y es verdad, el que mantiene las condiciones para que eso siga sucediendo es el que ha sido más dañino. Y entonces sería el segundo sector que tú señalas, esa élite corrupta, condescendiente, comprensiva,
y que me llevaba a mí a decir muchas veces antes de estas conversaciones nuestras, y cuando veía eso, esos comportamientos, que yo me quería morir sin entender, porque no quería entender eso, no lo quería comprender, no lo quiero perdonar, no lo quiero amnistiar y no lo quiero olvidar. Y por eso yo decía, yo me quiero morir sin entender eso. No lo voy a entender jamás. Entonces yo sí creo que es la conducta comprensiva, negociadora, condescendiente, esa es la que nos ha hundido siempre y nos sigue hundiendo. Y eso lo veía yo en muchas esferas y me ponía especialmente mal cuando lo veía en la justicia, por ejemplo. Y era cuando decía eso, pues yo me quiero morir sin entender eso y no lo voy a entender nunca. Mm. Sí, doctor Aure, quiere decir que, o tal vez puedo entender de que no existen dos bandos, sino existe un solo bando. Al principio existían dos bandos. Al principio todo esto lo originó. Bueno, caímos en esto hace 27 años por los errores que se cometieron, que al principio fue algo extraordinario, con un buen pacto y todas estas cuestiones para gobernar el país, el pacto de punto fijo, pero luego, como todas las cosas van decayendo, se van deteriorando y se van corrompiendo. Así es la conducta humana. Llegó el Salvador Chávez, llegó el Mesías, ajá, el que iba a salvar todo, el vengador de las cosas malas, y resultó ser peor que toda la historia venezolana, de los peores desafueros que se han cometido en el país, desde Cristóbal Colón. ¿Ok? Este, pero luego se identificó el enemigo plenamente. El enemigo era el régimen total y sigue siendo el enemigo. Pero ya encontramos que el enemigo, si no tiene un soporte de este lado, de los que estamos enfrente, el enemigo continuará allí estable. Y el enemigo construyó esa oposición que podían manipular, esa oposición que podía comer también de sus actos de corrupción y le dio de comer y le dio contrato y le dio tal cosa. Y luego, cuando yo digo estas cosas, o no las digo así, pero cuando digo o ataco, como lo hace el doctor Gilberto Urdaneta, factores de la oposición que no están haciéndolo bien, se le critica sus actuaciones, se le dicen cosas y me dicen, pero no me ataques a mí, acá el enemigo, no, compadre. Usted, ya todo el mundo, ya yo no le puedo decir más nada al régimen, ya todo el mundo sabe qué pienso yo del régimen, que son crueles, que Claro. son malvados, que son todo. Ya ahora me toca es quienes han venido utilizando el mismo método para enfrentarse a alguien que ya sabe que los está arropando. Y sabes, yo voy a agregar un tercer factor aquí en esta pregunta. Está que si es la oposición o si es el régimen. Hay uno que es muy perverso y que nos han encallejonado durante mucho tiempo, que es el chantaje de la unidad. El chantaje de la unidad ha sido perverso, porque vota con un pañuelo en la nariz, no vale, yo quiero votar por una persona en realidad que me represente, no por una persona que me imponga los candidatos a todos lados, no, yo quiero votar libremente. Y esas condiciones solamente se darán cuando desaparezca el chantaje de la unidad. En democracia no puede haber unidad. En democracia somos diferentes. En democracia a mí no me pueden imponer candidatos porque si no gana el chavismo, bueno, gana el chavismo. ¿Ah? Entonces, porque no hemos convencido. Hay que fortalecer esos liderazgos, esa gente que quiere hacer las cosas bien por el país y que tenemos de sobra, que tenemos que de sobra, pero que no se han lanzado al terreno de la política o a la arena de la política por los temores naturales del ser humano. Todos tenemos temores. ¿El temor de qué? De ser señalado, de ser etiquetado, de mandarlo bien lejos para el cipote. Esa es, que lo persigan, que le cierren el negocio, la empresa, X. Gracias a Dios ocurrió el 3 de enero que la gente empezó a perder el miedo y ese miedo no lo podemos volver a sacar de la maleta, no, pero precisamente no lo volveremos a sacar de la maleta en tanto y en cuanto cada día alcemos más la voz para contagiar esos rasgos que de repente a uno le sale como de valentía, que todos por supuesto que tenemos que tener miedo, todo, pero como usted lo dijo al comienzo, ingeniero, el que se mete en política tiene que enfrentar las cosas buenas
y recibir las cosas malas o recibir las cosas buenas y, bueno, Los soportar las riesgos y cosas el malas. disfrute, los riesgos y Así el es, no disfrute. vaya a pensar que tú vas a meter a jugar y vas a ganar siempre. No, no. Usted está compitiendo aquí contra gente dura y usted tiene que saber a lo que se está exponiendo. Con lo que usted dijo del mundo González Urrutia. Si el señor lo pusieron ahí como un papel, bueno, ya no acepte el cargo y punto. Ahora Claro. resultó que Claro. hace Yo, dos yo he semanas oído, me gustaría oír, doctor Pablo Aure, me gustaría oír este solo punto porque varias veces he escuchado la voz de la magistrada Blanca Rosa Mármol hablando, ¿por qué no se juramentó ante cualquier tribunal ya que no tuvo la oportunidad de hacerlo en Venezuela? Porque en el exterior, en una embajada, eso hubiera tenido un efecto moral tremendo. Mm, mm. Mucho, mucho más que inclusive el cargo. Sí, de por sí siempre me acuerdo de esas palabras mágicas de la doctora que decía, devuélvame mi voto. Yo, yo también, yo me uní Devuélvame. a esa fila, devuélvame mi voto, porque no sirvió para nada, devuélvame mi voto, Está bien. devuélvame mi voto. Doctora, esta pregunta prácticamente estaba planificada para conversarla entre todos, pero me gustaría iniciarla con usted. Cuando una república colapsa institucionalmente, como lo que tenemos ahorita, los modelos de transición exitosos no han sido ni el caudillo de Providencia, ni las elecciones improvisadas sobre unas ruinas que se están decayendo. Hemos visto diferentes formas de salir de esos modelos caóticos como lo que tenemos en Venezuela. Ha sido un organismo eh, colegiado de gobiernos provisionales con mandatos temporales basados en, en una base jurídica clara y respaldada internacionalmente. Hemos tenido ejemplos como es Uruguay, Portugal, Argentina, España, Alemania, entre otros. Y estoy hablando de la Junta de Gobierno. Hasta hace poco estuvimos hablando de ello. En Venezuela tiene además un argumento jurídico propio, los artículos 233, 234 y 333, si bien lo recuerdo, de la Constitución, nos permiten llegar a esa figura. Doctora, la pregunta que va hacia esto, em, ¿cree usted y cómo podríamos llegar a esa junta de gobierno? ¿Cree usted que se puede hacer, que se puede lograr? ¿Y cómo podríamos llegar a esa junta de gobierno? Fíjate, hay dos maneras de enfocarlo, de acuerdo con lo que tú me estás diciendo. Yo, vamos a decir ingenuamente, en una primera aproximación, empezando por decir que estoy de acuerdo con que tenemos que tener una junta de gobierno, una junta cívico-militar. No queda duda de que eso tiene que existir porque alguien tiene que tomar las riendas mientras organizamos el Consejo Nacional Electoral, el registro electoral interno y el externo y todo lo que nosotros sabemos para poder llegar a hacer unas elecciones. Muy bien, vamos a tener entonces una junta cívico-militar. Y la gran pregunta es, ¿quién la elige? ¿Cómo se nombran esos integrantes de esa junta cívico-militar? Aquí pues indudablemente no tenemos instituciones, no podemos ni soñar en pensar en algo como una asamblea, eso no existe, lo sabemos. Entonces yo pensé que podríamos escoger de cierta manera algunos ciudadanos ilustres, confiables, con integridad suficiente para que integraran esa junta, pero después me hicieron aterrizar en la realidad y en este momento hablo de lo que es la Alianza Nacional Constituyente Originaria en la cual me encuentro, de que esa junta la va a nombrar Trump. Esa la va a nombrar Trump, porque nosotros nos encontramos bajo ese tutelaje y no creo que podamos hacerlo de otra manera. No creo que sea lo que más agrade a quienes nos estén oyendo en este momento, incluidos ustedes, mis interlocutores.
pero es la realidad. Porque Trump nos impuso a Delcy. ¿Y cómo nos impuso a Delcy? Después de que nos hizo el gran favor de llevarse a Maduro y a Cilia Flores. Y por eso que nosotros hoy podemos hablar en este momento de un cambio de gobierno, porque si no, estaríamos todavía con Maduro y con Cilia Flores allí mandándonos y acabando con el país al máximo. Entonces, reconociendo la realidad, tendríamos que tener en cuenta esa posibilidad. Eso es una primera aproximación que dejo para la consideración de ustedes. Eh, Doctor Aure, ¿cómo cree usted que podemos conformar esa junta de gobierno? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuál sería el proceso? ¿Quiénes cree usted que debería integrar eso, independientemente de los intereses que puedan tener algunos sectores? ¿Quiénes cree usted que debería integrarlo? ¿Hay algunos nombres que podemos colocar ahí? ¿A quién No, no, colocaría no, usted? no, no me voy a atrever solo. Yo ahorita pondría mi mano, la cabeza, mi cuerpo por la autora Blanca Rosa. Punto, ya está. Ese es por un nombre, por decirte un nombre. Y de verdad que lo digo siempre. Ahora, ¿de qué manera se pueden poner? Eso, lo que dijo la doctora, aquí estamos tutelados por Estados Unidos. O sea, si esa junta no tiene la bendición de Estados Unidos, y no nos preocupemos la manera va a ser, y es la que yo creo que va a ser por la fuerza. Es decir, la imposición, no por los votos, la imposición. Y no nos preocupemos. Si las cosas resultan bien, como deben resultar bien, porque vamos a estar representados por gente honorable, honesta, la legitimidad no es que la dé Trump, la damos nosotros mismos. La gente, pues, cuando la gente vea que empiezan a funcionar los hospitales, los profesores, los maestros, y todos tengan algo como alimentarse, cómo satisfacer las necesidades de sus hijos, olvídense, aquí puede ser el que sea, ¿ok? El miembro de esa junta, pero si damos las respuestas que debemos dar o recibimos las respuestas que queremos recibir, mire, socio, esa junta de transición será una bendición para Venezuela y sería la puerta que abrirá los caminos hacia la libertad. Por lo tanto, por lo pronto, eso es pura, aquí estamos en nada, ¿ok? Tenemos Mm. eh, el 8% de lo que dura, digo el 8% porque son 6 meses, el 8%, 8.33 son 6 meses de un periodo constitucional de 6 años. ¿Ok? Ya estamos cubriendo mucho tiempo sin, estamos mejor. El Trump que está contento, ¿verdad? Porque a lo mejor buena parte del petróleo que está financiando su guerra allá en Irán, ese puede estar contento con eso, porque mientras esta señora le coquetee de él, sí, por supuesto no va a estar contento. Y en total, eso tiene unas necesidades distintas a nosotros. O sea, sus intereses son muy, muy, muy distintos a lo que estamos aquí conversando los otros cuatro. Tú en la madrugada y yo aquí todavía a las 7 de la noche, 6:30 de la noche. Es decir, Roberto, para mí es la fuerza. Es muy fácil decirlo, claro que es fácil. La cuestión es convencer al catire que, para aquí hay gente buena, vale, que vas a dejar a esa misma gente ahí gobernando y cambiar de una vez ese Tribunal Supremo, la Fiscalía, los tribunales, para darle credibilidad que las cosas se están haciendo bien, al común. Porque, Trump a quién ve, con lo que dijo el ingeniero, el Trump ve que, bueno, cuando llega uno lo reciben y hacen una protesta cantando, que si con jingle, ¿qué es eso, mano? La protesta tiene que ser dura, estamos bravos, punto. Eh, pero pregúntele, que Trump le pregunte a un enfermo que está en la puerta de una emergencia, el familiar, y de vez en cuando sale el enfermero con una lista, familiares fulano de tal, yo, bueno, necesitamos 4 pares de guantes, necesitamos gasas, necesitamos esto, unas pinzas, para la operación y unos clavos. Bueno, no sabe si llora por la enfermedad del muchacho o por lo que representa buscar eso que no tiene. Una lista para un pobre hombre de $2,000, $3,000, eso no lo puede nada, esto no lo soporta, la salud aquí no lo soporta nadie, no lo soporta. Mm. Ingeniero, A la orden. tenemos que construir un puente
entre esas personas que bien señalaba la doctora Blanca y el doctor Aure. Tenemos que construir un puente para poder llevarle al catire, como bien lo señala al presidente Donald Trump, llevarle esta junta de gobierno. ¿Cómo podemos construir, usted que es ingeniero, cómo podemos construir ese puente? El puente no tiene bases, ¿no? Ya pasaron los tiempos en que la construcción de una obra extraordinaria como el puente sobre el lago de Maracaibo, General Rafael Urdaneta, es difícil que se vuelva a repetir en estos tiempos. Sobre las opiniones, yo apoyo y adhiero las opiniones que acaban de emitir Blanca Rosa Mármol y el doctor Aure. Apoyo sin ninguna reserva. ¿Y saben qué me propongo yo? Si Dios me da salud y vida, estar presente el 3 de julio a las 12 de la noche en Maracaibo con algunos amigos que tienen algo que fijar en una posición para todo el país. El 3 de julio a las 12 de la noche se vencen los 6 meses que entiendo constitucionalmente dan margen para que podamos pedir elecciones, no solamente nosotros cuatro, sino cualquier ciudadano venezolano. ¿Ah? Y finalmente, porque se cumplen los 6 meses, entiendo, constitucionales, entonces yo puedo con otras personas desde Maracaibo, que sería la base, o en el occidente del país, en Coro, o en Valera Trujillo, o en San Cristóbal y Mérida, que más o menos tenemos bastante trabajo que hacer. Y vamos a ver, yo creo que algo debemos hacer. No es fácil, ¿saben? Yo creo que no es fácil porque cada día esto lo enredan más los que nos representan en la oposición y desde luego el gobierno que tiene su interés. Y por último, no sé, ese tutelaje yo creo que va a dejar un mal ejemplo en la mente de todos los venezolanos. El famoso tutelaje. Sí, a ver, yo les dejo, yo quisiera continuar un poco, indagando un poco sobre este tema de la Junta de Gobierno, porque me parece y comparto con todos ustedes que es la vía que debería tomar el control en Venezuela, para dar una solución viable, simplemente rescatar un poco la institucionalidad en Venezuela. ¿Qué podemos hacer? Dejo la pregunta abierta para el que me pueda responder. ¿Qué podemos hacer en este momento si la decisión depende del presidente Donald Trump? ¿Qué podemos hacer nosotros en este momento para llegar a él, para construir, para traer a personas que se vinculen en esta junta de gobierno? ¿Cuáles son los pasos que podemos hacer ahorita? Bueno, yo Mi creo que candidata, eso... Ajá. mi candidata. Por favor. Mira, yo creo que nosotros tenemos ya tomada la decisión y la tenemos razonada y fundamentada, y lo único que tenemos que hacer es presentársela como una decisión, no como una proposición, a Marco Rubio, que es el que está encargándose directamente de contactar aquí lo que es la práctica del tránsito que nosotros vamos a tener para la democracia, que de lo cual no tengo la menor duda. Entonces, yo creo que en ese caso lo de Trump será más bien como el contrato de adhesión. No le quedará más remedio que apoyar eso, porque una cosa es que él se haya llevado a Maduro y a Cilia, con lo cual nos liberó de esa gente que ha sido una catástrofe en Venezuela y lo cual no pudimos hacer solo. Y otra cosa es que él vaya a seguir mandando para siempre aquí en Venezuela, que no es la situación. O sea, yo creo que en este momento ya nos toca a nosotros hacerlo y lo hacemos
y nos acercamos con lo que es ya una decisión, pero no una propuesta. Así lo veo yo. Sí, doctor Aure, escuchamos a ver. Exactamente lo que dijo la autora Blanca Rosa, no, no hay otra manera, no hay otra manera. Hay que convencer a los que tienen la fuerza, hay que Eh, convencer a los que pueden decidir, hay que convencer a los que pueden imponer, tal y cual lo hicieron, no sé quién convenció a dejar a Delcy, me imagino que previo al 3 de enero hubo acercamientos entre los Rodríguez y la gente de Donald Trump. Debe haber habido acercamientos. Hay que, yo creo de verdad que la CIA o los organismos de inteligencia de Estados Unidos deben estar observando los movimientos de los actores políticos en el país, los opinadores en el país. Y yo creo que eso pudiera facilitar el camino o allanar el camino para poder hacer lo que la autora Mármol está diciendo. Porque lo contrario es, nada, una conversación entre amigos, me gustaría que pasara esto, pero no, ¿cómo lo hacemos? Y eso lo hacemos, por ejemplo, con lo que acaba de decir el ingeniero Urdaneta, haciendo movimientos, alzando la voz y en un momento unir todos esos movimientos como una gran alianza del rescate del país, pero que vean caras con peso específico, con argumentos y no tirando flechas, porque esto es lo que ocurre. Uno no, porque vive en Caracas, está, es el líder nacional, el líder nacional. O sea, son líderes y punto, ya está. La provincia es tan importante como Caracas. Inclusive, bueno, a través de la historia han ocurrido eventos que no necesariamente fueron en la capital, aunque el himno nacional diga seguir el ejemplo que Caracas dio, porque ya está el asiento principal de los poderes públicos y desde luego todo lo que no pasa en Caracas no pasa en el resto del país. Por eso las manifestaciones siempre tienen gran sonada en Caracas. Vamos para Caracas, vamos para Miraflores, tal y que sea. mm, Aquí lo que tenemos es que hacer o sea, una gran alianza de las personas y despojarnos de cualquier egoísmo para seguir con el himno, seguir, o sea, ¿qué es lo que queremos nosotros para el país? Que el ingeniero sea el gobernador, sea el ministro, sea el presidente, que Roberto, no vale, a mí me da igual que sea el que sea, con tal que se cumpla con un proyecto, porque aquí, que, porque ha pasado, gana el presidente y hace lo que le da la gana. Para mí, si existiera de verdad independencia de los poderes, una verdadera democracia, control de los contrapesos de los poderes, no importa quién sea el presidente. Porque si se porta mal, está el veto o el poder legislativo que lo pueda sancionar, como ha pasado en estos países del sur. Y bueno, y si se comete algún desafuero, está el poder judicial para evitar. Oh, eso es así. O si es el legislativo que quiere cometer un atropello con alguna ley que no está bien, ahí está el poder del veto del Ejecutivo. Eso lo funciona en el espíritu de las leyes, Montesquieu, está perfectamente diagramado cómo debe ser el Estado. Entonces, yo no, es muy difícil entender esto. Lo que pasa es que, mire, el poder enferma y se corrompe uno fácilmente cuando uno no tiene control. Pero si usted tuviera control de verdad, usted puede ser, bueno, con el instinto de ladrón más grande del mundo, pero sabe que si comete un delito, lo van a meter preso porque hay jueces honorables, mm. independientes, autónomos, y bueno, no lo van a votar. Aquí, ¿qué pasa? Casi todos los cargos son provisorios. ¿Ah? Entonces, al ser provisorios, los tipos quieren mantenerse allí. Eso no es un juez honorable. ¿Ah? A un juez hay que darle estabilidad, a un fiscal hay que darle estabilidad, que hagan las cosas conforme a derecho, conforme a justicia, y eso no lo da un carnet político, eso no lo da tampoco que sea un tipo simpático, no, eso lo da su hoja de vida, ¿ok? Que sea un tipo que no solamente, ok, puede conocer derecho, bien bueno, que conozca bastante derecho, pero más que eso, que tenga sentido común y tenga la moralidad a prueba de todo. Eso es. Y si sabe derecho, mejor. Sí, doctora, cómo podemos apoyar esa iniciativa que ustedes están presentando? Porque creo que es un buen momento, es un buen momento para que
esa junta de gobierno pueda presentarse a la opinión pública, que el venezolano sepa de que hay un grupo de venezolanos que están realizando pasos tal vez iniciales para llegar a las personas que pueden en un momento determinado tomar la decisión, ya sea Trump, ya sea Marco Rubio o la persona que sea conveniente, pero sí hace falta identificar quiénes tienen la iniciativa, a quiénes podemos apoyar. ¿Qué podemos hacer, doctora? Sí, yo creo que tú tienes razón, que eso tiene que hacerse llegar a la gente y que no puede permanecer así como en las tinieblas, como una ilusión, ¿verdad? Como un sueño quizá. Y el asunto está en que se pueden hacer propuestas, se pueden sugerir nombres, ¿verdad? Quizás. Pero otra cosa es quiénes estarían dispuestos a aceptarlo. Pero sí se le puede ofrecer a la población en un pronunciamiento público, ¿verdad? Tenemos esta idea de que lo que se necesita o que lo que es inminente ya, porque el tiempo está transcurriendo inexorablemente, porque ya va a ser 3 de julio, ahorita estamos en eso. Y hemos pensado que se necesita esta junta y explicar para qué y que es mientras tanto se puede llegar a lo de las elecciones y hemos pensado en estas figuras que se someterían a la consideración de ustedes para que constituyeran esa junta cívico-militar que lleve las riendas del país mientras llegamos a las elecciones. Y eso se podría plantear, hacer una primera, digamos, comunicación con la gente como propuesta y observar la reacción, porque solamente así nosotros podremos saber cuál es el siguiente paso. Al Mire, observar la reacción de la gente ante una propuesta de esa naturaleza y una sugerencia de algunos nombres que no serían, por supuesto, digamos, exhaustivos, sino como ejemplo y que podrían después surgir muchos otros. yo me Es lo tengo que primero que se... despedir, yo me tengo que despedir, porque tengo un compromiso a las 7 y no me había fijado, entonces tengo que ir fuera de acá a la casa. Sí. Podemos ir concluyendo también, porque yo... Sí, no, yo- no, es que estamos concluyendo, doctora Ujú. Aure. Si me da unos minutos, ya vamos a concluir, cerrando con lo que estaba diciendo la doctora. Yo no tengo que intervenir. Acojo las intervenciones del doctor Pablo Aure y de la magistrada Blanca Rosa Mármol. Eh, Sí, sí, bueno, realmente es un tema muy importante, muy delicado. Y yo creo que si nosotros podemos en este momento ya falta poco tiempo, ya lo mencionábamos, el 3 de julio son en 3 semanas o 2 semanas y media. Si nosotros logramos en este momento presentar a la opinión pública este grupo de venezolanos, creo que estaríamos haciéndole un favor pero gigante a la democracia venezolana, a la democracia y al venezolano, que merece realmente poder ver algo que valga la pena. Es que me pueden disculpar aquellos que no están de acuerdo con esto, pero No, ya, está bien, antes que concluyan. Mira, eso sería un baño de agua fría para los 12 apóstoles. ¿Ok? sí, señor. Porque esos serían los primeros en oponerse a lo que estaríamos diciendo. ¿Ok? Claro, si no está ninguno de ellos ahí, se opone. Vamos a sí, mencionar 7 nombres, Sí, incluyendo, si se puede, yo no tengo acceso, sí, 1 o 2 militares activos en una junta cívico-militar que creo que es necesaria, de 7. Y si no, hay gente honorable retirada, generales retirados en el Frente Institucional Militar. Pero a mí me llamaría con agrado la atención que ustedes propusieran los nombres y se los hicieran llegar a la gobernanza internacional digital, eso van a, manejándolo con eso, eso muy sale, eso secreto. sale, eso sí, sale, eso sale. Pero sí. esto hay que madurarlo en cuanto a los nombres. Pero Ya ya esa, no, esa es Bueno, mi candidata. yo Ya le, saben yo, cuál es mi candidata. ya una parlamentaria republicana de Mr. Trump en la Florida señaló que las elecciones serían para fines del 28.
Yo diría que María se Elvira coma todo el Salazar. periodo, pues, que se coma todo el periodo. No, y dicen que las elecciones van a ser en el 2030, cuando termine el periodo 2031. este por el que Sí. fraudulentamente se juramentó Maduro y No, que Sí, no, lamentablemente no. renunció, Doctor Aure, renunció. mañana mismo preparo mi auto y me le voy a aparecer en Valencia y lo recojo y seguimos a hablar con la magistrada en Caracas. Mire, bueno, sí, Mucho sí. Para gusto. cerrar, les dejo este espacio para poder conversar sobre eso durante estos días que quedan. Doctora, cualquier, no sé, iniciativa, comentario o que podamos hacer el llamado públicamente, le dejo este espacio, pero creo que el tiempo lo tenemos muy cortico y debemos aprovecharlo. Es Le quiero verdad. agradecer a los tres. Fue un gustazo haber compartido una nueva experiencia de una conversación. No la había tenido así de esta manera y de verdad les agradezco muchísimo. Siempre bienvenidos a este canal y bueno, un gustazo nuevamente. Gracias. para acá un abrazo Gracias para a ti. todos. Gracias a ustedes cuatro. El Gracias a cuarteto. Chao. todos por estar. Mucho gusto.